Bueno, entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver verificación de créditos, que es el procedimiento que tienen que hacer los acreedores de un deudor que se encuentra en un concurso preventivo o en un concurso liquidatorio o quiebra. ¿Qué sucede? Ayer empezaron a ver de qué hablamos cuando hablamos de ley de concursos, o mal llamada ley de concursos y quiebras. Tengan en cuenta que como principio general, un deudor, ustedes saben que responde con todo su patrimonio, con lo cual, en una situación normal, en donde no estamos en estos procesos colectivos, cada acreedor va a ir a ejecutar su crédito respecto del deudor. Va a regir la ley, la regla general del derecho de primero en el tiempo, primero el derecho. El primero que llegue va a ejecutar los bienes que existan hasta que no existan más bienes, y eso irá en desmedro de los demás acreedores que se presentaron tardíamente. Cuando estamos hablando de un procedimiento concursal, estamos en una situación en donde tenemos un deudor que está en estado de cesación de pagos. Recuerden que el estado de cesación de pagos, como vimos ayer, no está definido en la ley, sino que la ley lo que habla son de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, y se refiere a un estado general del patrimonio del deudor que se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente con sus obligaciones. No se trata de un mero incumplimiento. Yo puedo estar financieramente y patrimonialmente en un estado perfecto y aún así incurrir en mora en una obligación, por ejemplo, no pagar la factura de luz. Eso es mora en una obligación que puede ser un hecho revelador del estado de cesación de pagos, pero que no implica que haya un estado de cesión de pagos, porque un estado de cesión de pagos es un estado como el que dije, generalizado. Entonces, cuando estoy en esta situación de estado de cesión de pagos, lo que puedo hacer es iniciar un proceso colectivo, sea un concurso preventivo o una quiebra, en donde rige otra regla, que es el par conditio creditorum, que es la igualdad entre todos los acreedores. Todos los acreedores concursales, que ahora vamos a ver que son los de causa o título anterior de la presentación en concurso, van a participar de ese concurso preventivo, de esa quiebra, en igualdad de condiciones. En el concurso preventivo lo que voy a tratar de hacer es continuar la empresa, es a lograr un acuerdo con las mayorías requeridas por la ley que involucre a todos mis acreedores. Entonces todos mis acreedores o las mayorías necesarias me dan la conformidad y puedo seguir operando. Y en el concurso liquidatorio quiebra voy a proceder a liquidar todos mis bienes y todos los acreedores van a cobrar a prorrata de sus créditos, ¿sí? La regla que se mantiene en los dos casos es la de igualdad entre los acreedores. Ya no va a ser primero en el tiempo o primero en el derecho, sino que hay procedimientos colectivos que involucran a todos los deudores y a todos los acreedores, o sea, a todos los acreedores y al deudor, para hacerlo más precisamente, buscando o un acuerdo o la liquidación de los bienes si estamos hablando de una quiebra. Bien, esta filmina lo que tiene es una estructura esencial del proceso concursal. Nosotros hoy vamos a ver lo que es el plazo y el proceso de verificación de créditos, que va desde el renglón número 3 hasta la resolución del artículo 36. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Esto es un lineamiento general que van a repasar el viernes y no me voy a detener en todos los puntos, pero sí sirve a modo de repaso para que ustedes estén ubicados en dónde está esta verificación de créditos, ¿sí? Ustedes tienen, en primer lugar, la presentación del deudor en concurso preventivo. El deudor se presenta, manifiesta su estado de cesión de pagos, cumple todos los requisitos previstos por el artículo 11. Si cumple los requisitos, hay una resolución de apertura en donde el juez declara abierto el concurso preventivo y establece todos los hitos del procedimiento. La resolución de apertura tiene los efectos de indicar cuáles van a ser todos los hitos y plazos que rigen el procedimiento. Va a sortear el síndico, va a establecer el plazo para verificar créditos, va a establecer el plazo para el informe individual, el plazo para el informe general, el plazo de exclusividad, va a establecer todos los hitos y procedimientos del proceso. La resolución de apertura, entonces, como dije, va a establecer un plazo de verificación de crédito. En ese plazo, todos los acreedores del deudor, que sean de causa o título anterior, van a tener que ir y verificar su crédito ante el síndico, que ahora vamos a ver cómo se hace ese procedimiento.
Vencido el plazo para verificar créditos, hay un periodo pequeño de 10 días para observar los créditos, se presenta un informe individual y luego tengo la resolución judicial que declara qué créditos se declaran admisibles o verificados. Que también nota al pie, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un crédito admisible y un crédito verificado. Una vez que tengo esos acreedores, estos van a ser los acreedores que van a participar de la propuesta y se van a considerar a los efectos de la mayoría. Recuerden que ayer hablaban de mayorías y decían que las mayorías para lograr el acuerdo es una mayoría calificada, es mayoría absoluta que represente 2/3 partes del capital computable dentro de cada categoría, ¿sí? ¿Qué acreedores van a computar para esa mayoría? Los acreedores que hayan logrado verificar su crédito, que es lo que vamos a ver ahora. Va a haber una propuesta de categorización en donde el deudor va a armar categorías, un informe general del síndico en donde establezca todas las condiciones de la situación patrimonial del deudor, una resolución sobre la categorización que se armó, que fija las categorías, y un pedido de exclusividad para que el deudor negocie con sus acreedores y logre las mayorías. Si el deudor logra sus mayorías, ese acuerdo se va a homologar y se va a finalizar el proceso de concurso preventivo. Si el deudor no logra sus mayorías, va a declararse la quiebra indirecta. Hay algunas cuestiones intermedias que van a ver probablemente el viernes con la profesora Martinelli o alguno de estos días, que habilitan, aún no logrando las mayorías, igualmente homologar el acuerdo, que es lo que se llama el salvataje del 48, o utilizar un procedimiento distinto para obtener la continuación de la empresa, la venta de la empresa, que es el Cram Down Power del 52. Esos dos procedimientos los van a ver más adelante, pero esto es para que tengan un esquema mental de cómo funciona el procedimiento de concursos y quiebras. Tengan en cuenta de vuelta que estamos hablando de una ley que es muy procesalista, con lo cual tiene plazos muy concretos, uno que se siga tras del otro, y son plazos perentorios, con lo cual cuando estudien esta materia tengan en cuenta este esquema base, y es importante que entiendan cómo funciona y cómo se va desenvolviendo el procedimiento. Bien. Continuamos. La verificación de créditos. ¿Quiénes son los acreedores que tienen que verificar los créditos? Todos los acreedores concursables. Ahora, ¿cuáles son los acreedores concursables? Son todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso. La presentación en concurso es cuando yo voy con todos los papeles, los dejo en la secretaría, los sellan, y ese hito, esa fecha, determina que todos los acreedores que sean de causa o título anterior a esa fecha son acreedores concursables. Son acreedores a los cuales se les va a aplicar el acuerdo y que van a tener que acudir a verificar sus créditos ante el concurso. ¿Ante quién se presenta la verificación del crédito? Ante el síndico. Como vimos, el síndico es un auxiliar del proceso judicial que cumple todas las funciones de información y control en la quiebra. El síndico se sortea en la resolución inicial. La resolución inicial declara abierto el concurso y sortea el síndico. El síndico va a aceptar cargo, va a fijar un domicilio, y en ese domicilio que fijó el síndico, todos los acreedores van a tener que acudir a ese domicilio y presentar su pedido de verificación. ¿Qué es su pedido de verificación? Es un expediente judicial muy chiquito, un escrito inicial muy chiquito, en donde cada acreedor va a tener que indicar cuál es el monto, la causa y los privilegios que tenga su crédito. Hace su pedido, presenta todo en duplicado y constituye domicilio. Ahora bien, yo voy ante el síndico y le presento todos los originales que hacen a la causa de mi título. El contrato original, el título de crédito, el pagaré, el cheque. El síndico va a intervenir los originales, que significa que va a dejar una nota en los originales y me los va a devolver, ¿sí? Y se va a quedar con copias. Por eso tengo que tener dos copias. Una que se queda el síndico y una que me quedo yo y que me indican que lo entregué. La ley dice que la no presentación de los originales obsta a la verificación.
¿Por qué es importante verificar y presentar los originales? Ustedes tengan en cuenta que el síndico lo que va a hacer es un control de todos los acreedores que se vayan a verificar. Entonces, para poder posibilitar ese control y ver esa documentación, el síndico tiene que poder ver los originales, ver que las copias que le están entregando sean copias verídicas. ¿Cómo hace eso? Constatando los originales con las copias. Por eso es importante ir con toda la documentación original. Bien. ¿Cuáles son los efectos del pedido de verificación de créditos? El pedido de verificación de créditos tiene los efectos de una demanda judicial. Interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre prescripción y caducidad? Esto lo vieron conmigo, así que alguno habilite el audio que recuerde esto. La prescripción es la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo, la caducidad es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Como la caducidad es excepcional y en casos muy puntuales, generalmente tiene plazos muy cortos, mientras que la prescripción genérica en el nuevo Código Civil es de 5 años. ¿Sí? Pero bueno, las respuestas son correctas, sirve para repasar un poquito. Entonces, ¿qué efectos tiene la presentación en concurso? Los mismos efectos que una demanda judicial. Evita que mi acción prescriba y que mi derecho caduque. Cuando yo presento la solicitud de verificación, tengo que pagar un arancel. Este arancel de verificación es un 10% del salario mínimo vital y móvil. Tengan en cuenta que esto se va actualizando cuando se va actualizando el salario mínimo vital y móvil, pero hoy estamos hablando de más o menos 1.600 pesos. No es un arancel alto. ¿Para qué se usa ese arancel? Ese arancel lo va a usar el síndico para cubrir los gastos de verificación, de confección de los informes, ahora lo vamos a ver bien, pero cuando recibe la documentación, el síndico va a tener que hacer un legajo o un informe por cada pedido de verificación que reciba. El arancel sirve para cubrir esos gastos. Obviamente, como todo auxiliar de la justicia, terminada su función, el síndico va a tener que rendir cuentas, y si hubiese un saldo de los gastos que hubiese realizado, queda cuenta de los honorarios que se le regulen. Hay algunos créditos, que son los créditos laborales, y los créditos equivalentes a menos de 3 veces el salario mínimo vital y móvil, que no pagan, están exceptuados de pagar el arancel de verificación. Bien, ¿qué hace el síndico? El síndico recibe todos los periodos de verificación, interviene en los originales y se quedan las copias, arma un legajo por cada acreedor, y lo que va a hacer es el control de ese pedido de verificación. Va a compulsar todos los libros del deudor, los libros del acreedor, en caso que lo estime necesario, y a utilizar todos los elementos de juicio que considere pertinentes para determinar si ese crédito tiene que ser o no verificado. Reitero, lo que va a hacer el síndico es emitir una opinión acerca de si el crédito él considera que tiene que ser o no verificado, pero no va a resolver. Quien resuelve si un crédito es verificado o no es el juez, ¿sí? El síndico lo que va a hacer es recopilar toda la información, dejar constancia de todas las medidas tomadas, dejar constancia de las observaciones que puedan haber existido, que vamos a ver ahora. Bien. El síndico entonces debe conservar el legajo por cada acreedor presentado en el concurso. Tiene que incorporar la solicitud de verificación, documentación acompañada, y conserva los legajos correspondientes a acreedores no denunciados que soliciten su verificación. ¿Esto por qué es? Dentro de los requisitos del artículo 11, cuando el deudor se presenta en concurso preventivo, uno de los requisitos que tiene que cumplir es hacer una denuncia de quiénes son sus acreedores. Tiene que presentar un listado indicando cuáles son sus acreedores, los montos de sus créditos y sus privilegios, ¿sí? Entonces, el síndico se va a valer de esa información y de la información que se prevean los acreedores en la solicitud de verificación. Puede existir acreedores denunciados que no vayan a verificar, pueden existir acreedores que yo no haya denunciado como deudor, pero igualmente vayan a verificar su crédito. Bien, perfecto. Bueno, entonces, estábamos en la verificación de créditos.
Como dijimos, la resolución judicial de apertura establece el plazo en el cual se tienen que hacer la verificación de créditos, ¿sí? Ese plazo está fijado entre 15 y 20 días desde que finaliza la publicación de dictos. Vencido el plazo de verificación, se abre un plazo corto de 10 días siguientes para que todos los acreedores o el deudor presenten observaciones o impugnaciones a los créditos. Entonces, todos esos legajos se van a quedar disponibles en el domicilio del síndico para su examen por todos los interesados, y el deudor o los acreedores que consideren que esos créditos no son tales o hay algún motivo que obsta a su verificación, van a poder presentar su impugnación. Esa impugnación que presenten se va a acompañar al legajo de cada acreedor y va a ser importante para la resolución que vamos a ver recién. ¿Cómo presento la impugnación? Igualmente que el pedido de verificación, se presenta por escrito en 2 copias y se acredita el legajo. Yo presento ante el síndico me firma un ejemplar en donde yo me quedo constancia del día y fecha de presentación y lo acompaña el legajo. Todos esos legajos luego el síndico los va a presentar en el juzgado del concurso y van a quedar a disposición de todos los interesados para que los puedan examinar. Recuerden que un proceso concursal es un proceso en donde requiere la intervención y control de todos los interesados, del deudor y de los demás acreedores y de la sindicatura. Entonces, la idea es que todos los interesados en el proceso puedan y están habilitados a emitir todas sus opiniones, observaciones dentro de los plazos y formas establecidas en el código, pero hay un control recíproco del procedimiento. Bien. ¿Qué hace el síndico? El síndico confecciona un informe individual. El informe individual se llama individual justamente porque emite un informe respecto de cada uno de los acreedores y un legajo, una carpetita para cada uno de los acreedores. El síndico tiene un plazo de 20 días, vencido el plazo de las observaciones, para presentar el informe. Entonces recuerden, tienen el plazo de verificación, vencido el plazo de verificación, tienen 10 días, que son un plazo de observación. Vencidos esos 10 días, tienen 20 días, que es el plazo para que el síndico presente su informe individual. Toda esta secuencia de plazos, como les dije, es lo que van a ver a todo lo largo de la ley de concursos y quiebras. ¿En qué consiste el informe individual? Como les decía, es un legajo en donde van a tener los datos del acreedor, van a tener el monto del crédito, los privilegios, toda la información de verificación, y como punto esencial van a tener una opinión fundada del síndico sobre la precedencia o no de la verificación del crédito y del privilegio, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de una opinión fundada? Porque el síndico no resuelve, quien resuelve es el juez. Entonces, acá lo que tenemos es una opinión fundada del síndico acerca de si procede o no la verificación. El informe individual lo presenta el síndico en el juzgado y todos los legajos quedan glosados para que puedan ser examinados por las partes interesadas. Bien, vencido el plazo de 20 días para presentar el informe individual, hay un plazo extra de 10 días en donde el juzgado dicta la resolución sobre créditos o resolución del artículo 36. ¿Cuál es la resolución del artículo 36? Es la resolución en donde el juez va a declarar los créditos y va a declarar si los considera verificados, admisibles o inadmisibles, ¿sí? Bien, tengan en cuenta que el juez considera fundadamente la opinión del síndico, pero no está obligado por esa opinión, con lo cual puede resolver en un sentido contrario a la opinión del síndico. Hay una diferencia grande que vamos a tener en cuenta, que es qué se considera verificado o admisible. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones? Si el crédito no recibió ninguna impugnación en el plazo de impugnaciones, el juez lo va a declarar verificado si lo estima procedente. Si el crédito por el contrario, recibió alguna impugnación o observación en el periodo de observaciones, el juez lo va a declarar admisible o inadmisible. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque tienen efectos distintos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los efectos de un crédito declarado verificado o admisible. Esta resolución judicial es definitiva a los fines del cómputo de las mayorías y base del acuerdo.
tengan en cuenta que, como veían ayer, para llegar a un acuerdo en el concurso preventivo, que es el fin del concurso preventivo, llegar a un acuerdo que me permita renegociar mi deuda y no irme a la quiebra, para llegar a un acuerdo, el acuerdo se vota con mayorías, ¿sí? Dijimos, las mayorías son mayoría absoluta, que represente 2/3 partes del capital computable en cada categoría. Ahora bien, ¿sobre qué se cuenta esa mayoría? Sobre los acreedores cuyos créditos se hayan declarado verificados o admisibles, ¿sí? El hecho de que un crédito se declare verificado o admisible implica que computa para la mayoría del acuerdo y le es aplicable el acuerdo, ¿sí? Bien. El crédito verificado, les decía que hay una diferencia entre un crédito que se declara verificado y un crédito admisible o inadmisible. Un crédito verificado hace efectos de cosa juzgada salvo dolo, ¿sí? Ese crédito no se va a revisar salvo que exista dolo. ¿Por qué estamos hablando de dolo? Cuando hablamos de dolo vamos al concepto civilista de dolo, que es todo artificio o manipulación o disimulación de lo verdadero. O sea, es una maquinación para engañar. Cuando hay una maquinación para engañar, hay un vicio de la voluntad que hace que el síndico y las partes interesadas no hayan podido evaluar correctamente la situación, porque hay un vicio de la voluntad, una maquinación, un engaño, y ello habilita a que se pueda revisar por dolo. Ahora vamos a ver que el dolo se puede invocar en un plazo de caducidad de 90 días, ¿sí? Salvo dolo, produce los efectos de la cosa juzgada, es decir, no se revisa más, computa los efectos del acuerdo. Ahora bien, si yo tengo un crédito que tuvo alguna observación, con lo cual no se declara verificado, sino que se declara admisible o inadmisible, todo interesado puede presentar una impugnación dentro del plazo de 20 días de esta resolución. Si no se presenta una impugnación, los efectos, cosas juzgadas salvo dolo. Bien, ¿qué significa que tramita por incidente? Esto es muy procesalista, pero tengan en cuenta que el expediente procesal es una carpeta principal en donde transcurre todo el concurso preventivo. Todas las cuestiones que son relacionadas con el objeto principal, pero que no hacen al objeto principal del concurso preventivo, tramitan por incidente, es decir, tramitan por una carpeta separada dentro del expediente. Tramitan por incidente. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un crédito verificado y un crédito admisible? Que el crédito verificado no recibió impugnaciones y hace cosas juzgadas salvo dolo, y el crédito admisible puede recibir impugnaciones y por lo tanto puede ser revisado por un incidente de revisión en el plazo de 20 días. La invocación de dolo. La invocación de dolo tramita por vía ordinaria dentro del concurso y hay un plazo de 90 días para invocar el dolo, ¿sí? Vencido el plazo de 90 días, no puede invocar más dolo porque es un plazo de caducidad, ¿sí? Bien. Bueno, ahora bien, como dijimos antes, la resolución de apertura establece un plazo en el cual se tienen que verificar los créditos. Ese plazo implica que todas las verificaciones que se presenten en ese plazo son verificaciones tempestivas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, acreedor, se me pasó el plazo, no me enteré y se pasó el plazo para verificar? Acreedor concursable. Recuerden que los acreedores concursables son los de causa o título anterior a la presentación en concurso. En ese caso se abre una nueva posibilidad, que es la verificación tardía, que vamos a ver ahora. Se presenta fuera del plazo de verificación de créditos. Bien. Esta es la última filmina, así que voy a ir despacito porque todos estos puntos son relevantes a los efectos de ir analizándolos. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado en causa anterior a la presentación del concurso, aun cuando no hayan participado del procedimiento. Entonces, una vez que yo tengo el acuerdo homologado, ese acuerdo homologado aplica a todos los acreedores, ¿sí? Aun cuando ellos no hayan votado el acuerdo. Puede suceder, por ejemplo, que para poder cobrar de ese acuerdo homologado, van a tener que tener un crédito verificado o admisible.
¿Qué sucede entonces si un acreedor se le pasa el plazo de verificación, con lo cual en el interín se votó un acuerdo en el cual él no votó ese acuerdo? No importa. Una vez que se declare su verificación, va a participar de ese acuerdo en igualdad de condiciones que los acreedores de la misma categoría, ¿sí? Ese acuerdo homologado es obligatorio para todos los acreedores quirografarios de título o causa anterior. Entonces, una vez que esté el acuerdo homologado, se aplica también a los acreedores que hubieran solicitado su verificación tardía una vez que hubiesen sido verificados. O sea, para poder aplicar el acuerdo, tengo que tener una verificación, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo tengo para... ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para presentar un incidente de verificación tardía? Tengo un plazo de 2 años desde la fecha de presentación en concurso. El plazo de 2 años es un plazo máximo, con lo cual, si mi crédito vencía antes de ese plazo, tenía una prescripción anterior, se aplica la prescripción de mi crédito. Sucede lo mismo que habíamos visto cuando vimos la regla con los plazos del Código Civil y Comercial nuevo. El plazo de prescripción, por regla general, no se extiende. Con lo cual, si mi crédito vencía, prescribía antes de esos 2 años, se aplica el plazo de prescripción de mi crédito. Si no, se aplica este plazo de 2 años que tengo para verificar. La pregunta que hicieron acá es, ¿qué pasa con los créditos que sean postconcursales? O sea, que tengan una causa o título posterior a la fecha de presentación en concurso. Esos créditos no están afectados al concurso y pueden seguir su curso ordinariamente, con lo cual un acreedor postconcursal puede iniciar una ejecución, iniciar un juicio ordinario, o incluso pedirme la quiebra, o una vez que esté en el curso el proceso concursal. Porque el proceso concursal solo aplica respecto de los acreedores concursales de título o causa anterior. Los acreedores posteriores pueden ejecutar su crédito por todas las vías judiciales admisibles. Entonces, en los plazos estos que estamos hablando son plazos de prescripción del derecho, ¿sí? No de el procedimiento judicial, en donde hablamos de caducidad de instancia. Todo lo que refiere a la caducidad de instancia y a la inacción o acción de las partes que impulsa el proceso, y cuando vamos trabajando vemos esto de, bueno, si presento un escrito que impide la caducidad de instancia, son reglas procesales que evitan que el procedimiento caduque. Bien. Bueno, punto siguiente. Como vimos ayer, un efecto propio del procedimiento concursal y el procedimiento liquidatorio o falencial es el fuero de atracción. ¿Qué significa el fuero de atracción? Que como regla general, todos los juicios contra el concursado se suspenden y pasan a radicarse en el tribunal del concurso preventivo. Ahora bien, hay tantas excepciones a esta regla general que sirvieron justamente para evitar sobrecargar los tribunales de Capital Federal. Como les decía, creo que ayer lo explicaba el DOC en esta comisión, que lo que les comentaba es que casi todas las sociedades están registradas en Capital Federal, con lo cual hay muchos concursos preventivos que se presentan en Capital Federal. Si fuéramos a hacer valer el fuero de atracción para todas estas acciones, los tribunales comerciales en muchas ocasiones en donde hay situaciones económicas graves de carácter general del país, como por ejemplo sucede ahora, colapsarían, porque no podrían tramitar todos estos expedientes. Entonces, hay muchas excepciones al fuero de atracción en donde puedo continuar el procedimiento en el juzgado de origen. Continúa el procedimiento en el juzgado de origen, pero una vez que tengo la sentencia, que en definitiva es mi crédito, tengo que verificar ese crédito, esa sentencia verificatoria en el concurso. Tengo que verificar esa sentencia. Tengo 6 meses desde que haya quedado firme la sentencia para verificar mi crédito, ¿sí? Tengan en cuenta que aun cuando lo verifique después, por este plazo de que el juicio estaba en curso en otro juzgado, se me va a aplicar igualmente el acuerdo. ¿Por qué? Porque soy un acreedor concursal.
tengo un crédito que es de causa o título anterior a la presentación en concurso. ¿Sí? Vencidos estos plazos, prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los acreedores como del concursado o terceros vinculados, salvo que el plazo de prescripción sea menor. Eso es lo que vimos recién. Estos plazos son plazos máximos, con lo cual, si el crédito que yo tengo prescribía antes, el plazo de prescripción va a ser menor. Bien, el incidente de verificación tardía, como dijimos, es un expediente separado en donde tramita el pedido de verificación, intervienen el acreedor y el deudor, y el síndico tiene un pequeño periodo de prueba, concluye el periodo de prueba y se emite una opinión y una resolución de créditos sobre ese incidente de verificación. Una regla más que suele regir con respecto al incidente de verificación, ustedes saben que las costas del proceso son los costos de litigar judicialmente. O sea, todo litigio tiene un costo. Cuando presento una demanda judicial tengo que pagar una tasa de justicia. Cuando se dicta una sentencia judicial, el juez dictamina quién tiene que hacerse cargo de esos costos. La regla general es que la parte vencida tiene que cubrir los gastos del juicio. Cuando estamos hablando del incidente de verificación tardía, como se considera que quien incumplió en su deber de tempestivamente y en plazo verificar su crédito es el acreedor, entonces las costas del proceso, como regla general, se imponen al verificante, al acreedor, por no haber cumplido en término con su obligación.